Aleluya. 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 Gracias, Padre Santo. Gracias. En el nombre de Jesucristo. Te alabo, Padre. Exacto, Señor. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios. Solo tú eres el que vives y reina, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu bondad, Señor, por tu gran amor, Señor. Aleluya. 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 Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, Señor. Santo y digno de suprema alabanza. Mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta, Padre. Mi alma se regocija en ti, mi Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu poder, gracias por tu bondad, gracias por tu gran amor, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Aleluya. Bendice y santifica tu nombre, Padre Santo, y glorifica tu nombre, Padre Santo. Nosotros bendecimos tu nombre, Padre Santo, y bendecimos, Señor, tu esencia. Tú eres el Santo, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Todo Glorioso, Padre. Santo, 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 bendice tú, Señor, a los discípulos, guíalos, enséñalos, fórmalos, establecelos, afírmalos, Padre Santo, para que ellos, Señor, te den a conocer en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito, gracias, precioso. Gracias, aleluya, aleluya, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Que tengan un excelente día. Este es viernes, qué rápido se fue la semana. Ha sido tan rápido esta semana. Ya es viernes, bendito Dios. Ya se fue la semana. Ya pasamos la mitad del año, ya estamos en la recta final del 25. Pronto, si Dios nos concede, estaremos en el 26 y tenemos que estar preparados, hermanos. Y tenemos que estar listos y dejar que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos. Como dice aquel canto, que tu Espíritu guíe mi voz. Se llama Mi sendero de amor llena hoy. Ya tenemos aquí la guitarra, bendito Dios. Ahí nomás la agarramos, bendito Dios, y no tocamos. Pero hoy vamos a entonar, hermanos, en el nombre de Jesús. Porque Él es digno de la gloria, de la honra y de la alabanza. En el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Aleluya.
Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que ya no hay otra igual. Las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia velozmente se acerca. Yo listo quiero estar. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Podemos cantar aleluya. Aleluya. Qué bonito es estar en tu camino, mi Señor, porque tú me enseñaste a amar con el corazón. No sabía lo que significaba el amor, pero hoy comprendo que estaba en error. Qué bonito es sentirte porque antes yo no te sentía. Me quitaste la amargura de mi corazón. Yo estaba aferrado al odio y al rencor, pero hoy comprendo que en ti hay amor.
Si vas buscando amor, ven, arrodíllate a Cristo y te dará salvación. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús damos gracias, hermanos. Esa es la respuesta. Cristo es la respuesta a todas nuestras necesidades, a todos nuestros problemas. Todo está resuelto en Cristo Jesús. Hemos estado hablando, hermanos, acerca de la autoridad y de la obediencia, y teníamos el pasaje que está en Filipenses capítulo 2, donde la Escritura nos enseña: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, aleluya, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Aleluya. Así que hablábamos acerca, voy a tratar de hacer un resumen, hermanos. Ser lleno de Cristo Jesús es ser lleno de la obediencia al Padre. Porque Cristo es la palabra, y la palabra es. Por eso la Escritura dice, fíjese bien, hermano, la palabra no existe, la palabra es. Cuando la Escritura nos enseña que el verbo es el que era, el que es y el que ha de venir, nos está diciendo el que es el principio, el que es el hoy y el que es mañana, para enseñarnos a nosotros que nunca deja de ser. Eso nos enseña que Él es el eterno. Por eso Él dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros conocemos la palabra, entendemos que somos, que éramos, que somos y que mañana seremos. ¿Por qué? Porque la vida está en nosotros, porque la vida se nos manifestó. ¿Hay alguien en casa? Alguien puede recibir entendimiento, hermanos. Entonces, es necesario entender que la deidad del Padre y la deidad del Hijo son recíprocas, o sea, son la misma. Pero el hecho de que el Hijo sea el Señor, escucha, por amor de Dios, Él se lo ganó. Porque antes de manifestarse como Hijo, no era Hijo. Mire, hermano, por amor de Dios, váyase a Efesios 4, por favor. Efesios 4, vamos un poquito atrás. ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque si nosotros no conocemos realmente a Jesús, ¿qué estamos enseñando, hermano?
Estamos desfigurando a Jesús. Mire, hermano, yo pues preso en el Señor, dice el versículo 1, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es tu vocación en Cristo Jesús? ¿Hacer milagros? No, hermano. ¿Echar fuera demonios? No, eso no es vocación. Perdónenme. ¿A qué fui llamado yo? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, dice, y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, no echándose fuera. No me van a echar a perder la institución, quítalo de aquí. Eso es lo que ellos están haciendo. Nadie puede echar a perder el reino de Dios. Eso es para que sepa dónde están los perros, los mutiladores del cuerpo. Y entonces dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y enseguida dice, hermanos, escuche por amor de Dios. Es 4:4, que no se le olvide. Efesios 4:4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y luego dice, ¿qué? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todo y en todos. Dice, ¿cuántos dice? Un Señor. Todo lo que está hablando aquí lo está refiriendo a lo que está pasando aquí en la tierra. Pero en el cielo, hermanos, antes de que Jesús se manifestara como hijo, era Dios. Pero Dios vino anunciando por David que iba a venir un Señor a rescatarnos. El Señor Dios, por eso es que vivo yo, dice Jehová, a mí se doblará toda rodilla. Yo soy Dios y no hay otro Dios que salve. Era un solo Señor. En el cielo es un solo Dios, es un solo Señor. Por eso es que nadie había visto a Jesús en el cielo. Por eso cuando lo introduce al mundo, entonces el Padre da la orden y dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Hay alguien en casa? Pero ¿por qué David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que el Señor, el Todopoderoso, el Padre, iba a enviar su esencia, su señorío, su palabra, con el que estableció todas las cosas. Amén. Entonces, el señorío de Jesús como hombre, escucha por amor de Dios, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Lo obtuvo como hombre después de renunciar a su deidad. Se deriva lo que Él es, porque el ser Dios es su naturaleza inherente, porque Él era Dios. Y Dios nunca deja de ser. Pero el ser Señor aquí en la tierra se deriva de lo que Él hizo como hombre.
¿Hay alguien en casa? Porque no estimó ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre. Amén. Y lo que él hizo fue obedecer fielmente, por eso él es el testigo fiel. ¿Testigo de quién? De Dios. Él es el testigo fiel y verdadero. Solo hasta entonces, hasta que entregó su vida en la cruz del Calvario, Dios lo exaltó hasta lo sumo. ¿No? Eso quiere decir que Jesucristo es la máxima expresión de la obediencia. Por eso, este pasaje de Filipenses 2 lo podemos explicar a la ligera, como muchos lo explican a la ligera o lo explicamos a la ligera, pero explicarlo en el sentido que está escrito es muy complicado, hermano, porque se requiere morir a la carne para que el Espíritu nos enseñe y nos guíe. Lo puedo explicar como si yo lo estudiara mentalmente, hermanos. Porque si analizamos esta parte de la Escritura, ¿qué nos enseña? Que allá en la eternidad hubo un consenso en Dios. Hubo un consenso en Dios. Y concibió un plan Dios de crear el universo, de crear todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Y nosotros somos tan finitos, una mente tan infinita y tan poderosa, y nosotros somos tan finitos que ni siquiera alcanzamos a entender el abecedario que nosotros tenemos. Mire, vamos repitiendo los errores, y parece que aquel cantante que decía siempre caigo en los mismos errores, había leído lo que Pablo escribió acerca de la carne. Queriendo hacer el bien, hago el mal, porque hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y siempre repito los mismos errores. Entonces, allá en la eternidad, no en el universo, porque el universo no estaba creado. En la deidad surgió un plan de crear el universo, y ese plan de la deidad acordó que él era la autoridad. Así como cuando uno, como arquitecto, va a hacer un proyecto, uno define cómo va a ser el proyecto, dónde va a estar la luz, dónde van a estar la instalación eléctrica y sanitaria, dónde va a estar. Escucha, cada parte de la casa para que funcione correctamente. Antes, escucha. Para construir, como por ejemplo en la Ciudad de México, que abajo es un lago, se utilizaron los pilotes. O sea, son unas estructuras que van hasta pasar todo el agua y llegan hasta el fondo, donde está la roca dura. Eso es el sistema de pilotes. Por eso es que la Ciudad de México se está hundiendo y parece que unos edificios van para arriba. Pero hay otro sistema. El sistema de bóveda invertida como la forma de un barco. Y ese sistema lo encontramos en México. Hacen una cimentación de bóveda y viene el terremoto y el edificio se hace así nada más, pero no se cae. Es antisísmico, sí, pero hoy la ciencia ha evolucionado. Y hoy, hermano, escuche lo que le voy a decir. Los edificios se construyen en el aire. Para que si viene un sismo
hay un campo magnético que no los permite que se unan. Viene un sismo, se mueve lo de abajo y el edificio no se mueve. ¿Quién lo diseñó así? El hombre. ¿Quién diseñó el universo así? Dios. Pero Dios necesitaba establecer la autoridad. Por eso el arquitecto, hermano, cuando está la construcción y va a supervisar la obra y se da cuenta que pusieron un muro mal, se enoja y dice, ¿quién puso esto aquí? ¿Quién les ordenó que lo pusieran? Cuando terminaba mi carrera y empecé a trabajar en las obras y miraba y decía el arquitecto con puras palabras groseras, ¿no? ¿Quién ordenó esto? Allá aquí en casa. No se puede cambiar. Así tampoco se puede cambiar la voluntad de Dios. Dios en el principio, en la eternidad, acordó crear el universo, pero tenía que poner una autoridad. No podía ser un universo que estuviera fuera de control. Tenía que tener autoridad y para eso, hermano, usó su palabra. Y todas las cosas fueron hechas por su palabra, en su palabra y para la palabra. La palabra de Dios se cumple en cuanto Dios la habla. Pero nosotros no entendemos el privilegio que nos dio Dios a nosotros cuando Dios hizo al primer Adán. Todo lo que el primer Adán le puso nombre a la creación, eso se mantiene hasta hoy. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el perverso y empezó a querer cambiar el orden de los tiempos y de las cosas y de la creación. Entonces Dios concibió un plan para crear el universo y en ese plan la deidad acordó que el Padre representa la autoridad y el Hijo iba a ser la obediencia, porque sin la autoridad, sin obediencia, la autoridad no puede establecer el universo, dado que no puede existir sola. Por lo tanto, es preciso que Dios halle obediencia en el universo. Y la obediencia está en sí mismo, porque Él es el creador. Cuando tú piensas algo, hermano, y decides hacerlo, ¿por qué cambias cada rato? ¿Por qué cambiamos cada rato? Es que nosotros no somos perfectos y vamos perfeccionando. Tienes razón tu lógica. Pero Dios no funciona así. Dios dice y la cosa es. Espero que me esté dando a explicar, hermano. Dios necesitaba hallar obediencia en el universo y Dios hizo dos tipos de seres. Los celestiales que iban a ser creados, los espíritus, y los hombres que iban a ser almas vivientes. Dios no fue haciendo ocurrencias, ahora vamos a hacer al hombre. No. Dios en el principio de su creación, Dios no va implementando, ahora me falló esto. No somos como las instituciones. No nos funciona esto, ahora vamos a hacer esto. Y no nos funciona esto, ahora vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque eso indica, hermano, que hicimos a un lado a Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo no cambiaron sus estrategias, porque no eran sus estrategias, era la obediencia al mandamiento. Ellos no buscaban recursos para hacer el mandamiento. Ellos entendían que su vida era el recurso. Ellos entendían que el recurso que ellos tenían era el Espíritu Santo.
Y procuraban siempre, hermanos, obedecer al Espíritu Santo, porque para eso lo envió Jesús. Entonces, si Dios previó que iba a ser una creación celestial, llamado ángeles, una creación espiritual, y una creación terrenal, llamadas almas, hermanos, según su presciencia, o sea, el conocimiento de antemano de todas las cosas. Dios previó la rebelión de los ángeles. Y si Dios previó la rebelión de los ángeles, Dios previó la rebelión del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué vino la rebelión de los ángeles? Porque la autoridad era invisible. A Dios nadie le vio jamás, ni los ángeles. ¿Hay alguien en casa? Y hizo uno principal. El querubín protector. El que Dios puso para proteger a toda la creación angelical. A toda la creación espiritual. Y él era precioso, él era hermoso. Él tenía todo en sí mismo. Él dirigía las alabanzas. Todo estaba preparado en él. Los primores de los tamboriles, todos los instrumentos. ¿Hay alguien en casa? Y como no miraba a nadie, adoraban a algo que no se ve. Y como él era el principal, dijo, ¿por qué adoramos lo que no se ve? ¿Por qué no me adoran a mí? ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué? ¿Por qué adoras tú al pastor? ¿Porque no ves a Cristo? ¿Por qué haces más importante al pastor que a Cristo? ¿Hay alguien en casa? Y él decidió. Había un trono en el monte del testimonio y él dijo, yo me voy a sentar en ese trono. Un trono preparado desde la eternidad para el que iba a ser el Señor. Dios no se equivoca, Dios no hace las cosas. Al ahí se va a ver qué no sale. ¿Hay alguien en casa? Dios previó la rebelión angelical, la rebelión espiritual. Y como lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, por lo tanto Dios sabía que el hombre se iba a rebelar. Pero así como Dios le dio libertad al primer ángel creado, que ustedes ya saben cómo se llama. Por eso él quiso ser el Señor. Él quiso ser igual a Dios. Y Jesús no estimó ser igual a Dios. Por eso uno es el Cristo y el otro es el anticristo. Allá va. Él quiso ser igual a Dios. Aquel querubín protector que se paseaba en medio de las piedras de fuego en el monte santo, en el huerto de Edén. Él quiso ser igual a Dios. Y esa tendencia sigue estando en la carne, porque Él vino y conquistó al hombre. Por eso la rebelión del cielo pasó a la tierra. Dios sabía que eso iba a pasar. Por eso es que le dio el señorío al hombre. Porque el plan perfecto de Dios era que Él es el Señor. ¿Hay alguien en casa? Recibe entendimiento.
recibe revelación. Dios tenía previsto, por eso le dijo al hombre, cuando lo creó le dio el señorío sobre todo lo creado, todo lo puso bajo de sus pies. Pero no le pudo dar el señorío sobre lo creado en el cielo porque él no vivía en el cielo, fue hecho para vivir en la tierra. Por amor de Dios, hermano. Usted no tiene autoridad para mandar al demonio al infierno. Él ahí está. Que Dios le permita salir es otra cosa. Dios previó el orden de la creación. Dios previó la rebelión en el cielo, y como todo lo que es hecho primero y luego trae al orden natural, Dios sabía que la rebelión iba a pasar para acá. Todo, de modo lo que se ve fue hecho lo que no se veía. Primero es creado lo espiritual, después lo natural. Por eso pasó la rebelión. Por eso es que Dios no impidió que la serpiente tentara a Eva. Dios no va a impedir, hermanos. Ya no es la serpiente lo que te va a tentar. Es la carne. Cada uno es atraído y seducido de vuestra mala manera de pensar. ¿Por qué? Porque el pecado pasó a todos los hombres. Así que, hermanos, era necesario que eso sucediera para que pudiéramos entender nosotros la obediencia. ¿Y la obediencia dónde empieza, hermanos? Dios tiene que usar a un hombre para empezar la obediencia, y le empieza en Abraham. No vemos a Abraham haciendo, para que entienda usted la fe, no vemos a Abraham haciendo lo que quiere. Me voy de la casa de mi papá porque es un idólatra perverso, porque es un borracho, porque hace lo que quiere y se mete a las fiestas con el rey y hacen todo lo que hacen los reyes ahí. Paz de Cristo. No, él obedece la voz y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero él se lleva a su papá. Y Dios le quita a su papá 7 años después en Harán. Sale de Ur de los Caldeos y se va a Harán, y ahí muere el papá. O sea, para que usted vea que la obediencia no salió derechito, fue Harán y ahí quedó. 7 años estuvo en Harán y ahí murió el padre, y después el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo para dónde. Pero él obedeció. Allí inicia la obediencia. Y a él se le da la promesa de que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente no iba a venir por un varón, iba a venir por una mujer. ¿Por qué? Porque el lucero de la mañana engañó a la mujer. Y en el Génesis 3:15 le dice: de la simiente de la mujer se va a levantar uno que te va a pisar la cabeza. ¿Estaba tratando de vengarse Dios? No, hermano. Dios no necesita actuar con venganza, con premeditación, con alevosía y con ventaja. Entonces, si usted está en Cristo, usted no necesita actuar con venganza, con premeditación, con alevosía y con ventaja. Porque todo está hecho. Hay alguien todavía que no cree en la predestinación.
pues lo siento. Son libres de creer lo que quieran. Pero lo cierto, hermano, Dios previó la rebelión de los ángeles y Dios previó la rebelión de la raza adámica. En consecuencia, la deidad llegó al perfecto acuerdo de que la autoridad sería correspondida por la obediencia del Hijo, nunca por los hombres principales que Dios puso. ¿Hay alguien en casa? De eso vinieron las operaciones distintivas de Dios Padre y del Hijo. Un día, el Hijo, no, Dios se despojó a sí mismo. Dios se despojó a sí mismo, por eso está primera a los Corintios, primera Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice, Dios fue manifestado en carne, no dice el Hijo de Dios. Amén. Y entonces se despojó a sí mismo y habiendo nacido de mujer, se convirtió en el símbolo de la obediencia. Por eso es el consumador de la fe. Porque la fe no es otra cosa más que obedecer la orden que Dios da. Y la obediencia máxima fue Jesús. Por eso, hermano, el hombre pecó y se rebeló, y por consiguiente la autoridad de Dios debe fundamentarse en la obediencia del hombre. Esto explica por qué el Señor vino al mundo y fue hecho como uno de los hombres creados. En realidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue Dios manifestándose. En vez de permanecer como Dios, con autoridad, vino al lado del hombre a enseñarnos a obedecer. Por eso, ser llenos de Cristo es ser llenos de la obediencia. Y Él aceptó todas las limitaciones, hermanos. Si Él fue capaz de negarse a sí mismo, y Jesús nos llama a nosotros a negarnos a nosotros mismos, ¿a qué debemos de negarnos nosotros? Hermanos, a que el pecado tome el señorío sobre nosotros. A que el pecado tome autoridad sobre nosotros. Él se negó a tener la autoridad divina. Nosotros tenemos que negarnos a que el pecado tome autoridad sobre nosotros, que el pecado no señoree sobre nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo pueda ser formado en nosotros. Dios te pague, hermano Marta. Había dos maneras de que Jesús regresara. Y podía regresar porque era Dios. Pero ¿dónde estaría su honra? Que Él hubiera regresado como pecador. ¿Qué haría el diablo? ¿No se reiría el diablo de Dios? Por eso cuando usted y yo ocultamos el pecado, ¿de quién se ríe? El diablo. No se ríe de usted, hermano. Se ríe de Dios. Ay, hermano, pero ¿cómo? ¿No recuerdas cuando David pecó? ¿Y ocultó su pecado? ¿No recuerda? Que vino Natán y le dijo, un hombre tenía una corderita y la cuidaba. Era toda su vida. Y vino, y había otro hombre que tenía varias corderitas. Y vino un caminante, y el que tenía varias corderitas, tomó la corderita de aquel que tenía una, y se la dio de comer al caminante. Y David dijo, el que hizo eso merece la muerte y pagará con 4 tantos.
Y el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Tú tomaste la mujer de Urías. Vino un espíritu de lujuria y de lascivia a ti, y tú te satisfaciste con la mujer de Urías. Y empieza a decirle la sentencia. Y lo que más me impactó a mí es que cuando el profeta le dice, mas por cuanto con esto hiciste blasfemar a los enemigos de Israel, el hijo morirá. Y cuando yo leí esto, el Espíritu me paró y me dijo, a ver, los enemigos de Israel, ¿quiénes eran? Los filisteos. Iba a decir los saduceos, iba a decir los fariseos. Los filisteos, los amalecitas, todas las tribus, hermano. Pero ellos nunca se dieron cuenta de lo que hizo David. Nadie se dio cuenta más el eunuco. Y luego mandó matar a Urías Eteo. Y le dice, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Israel. Ay, ay, ay. Y dije yo, espérate, aquí hay algo mal. Pero Señor, enséñame, ¿qué es esto? No se refiere a los filisteos, no se refiere a los amalecitas, no se refiere a otras. ¿A quién se refiere? A los demonios, hermanos. Se refiere a los demonios. Los demonios fueron a blasfemar delante del Señor. Y David, feliz de la vida, reinando. Qué triste, hermano. ¿Hasta dónde afecta el pecado de un líder? Los demonios riéndose del Señor. Jesús podía volver. Él era Dios. Y podía volver otra vez a la deidad con pecado. Pero ¿cómo iba a subir Jesús con pecado? Si él mismo estableció que la paga del pecado es muerte. ¿Por qué les digo esto? Porque hay mucha gente en la autoridad con pecado. Pero como son intocables, Dios tenga misericordia de nosotros. Que nos vayamos a creer intocables nosotros también. La primera manera consistía en obedecer como hombre, absolutamente y sin reservas. No obedeció como Dios, no vino como Dios, vino como hombre. Vino como usted y como yo. La primera consistía en obedecer como hombre absolutamente y sin reservas, estableciendo la autoridad de Dios en todas las cosas y en todas las ocasiones, sin el más leve indicio de rebelión. Y así, paso a paso, por medio de la obediencia a Dios, sería hecho Señor sobre todas las cosas. ¿Hay alguien en casa? ¿Queremos que Dios señoree en nosotros? Ahora entendemos por qué a veces en la sombra, a veces en la luz, yo de su mano voy. Y el que dice que está en luz y anda aún en tinieblas, el amor de Dios no ha sido perfeccionado. La otra consistía en regresar, abriéndose paso por la fuerza, en demostrar que él era el Señor por la fuerza. ¿Acaso no pudo derribar a Pilato con una mirada? ¿Acaso no pudo desintegrar a Herodes? ¿Acaso no pudo cambiar el corazón de Anás y de Caifás?
¿Hay alguien en casa? ¿Por qué no cambias a mi hijo? Señor, cambia a mi hijo. Pero ¿quién le formó el corazón así? Usted y yo le formamos el corazón. Ahora queremos que Dios se lo cambie. Primero deformamos a los hijos y después queremos que Dios les deforma. La otra manera de regresar consistía, hermanos, abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando y usando la autoridad y poder y la gloria de su deidad. Amén. Como muchos dicen, aquí yo mando, aquí yo soy el pastor, reclamando autoridad. Cuando alguien reclama autoridad es porque no la tiene. Jesús podía regresar, estableciendo como la gente quería. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Nunca entendieron que el reino ya no va a ser de Israel, que el reino iba a ser universal, que el reino iba a ser de Dios. Y lo que Jesús vino a traer no el reino de Israel, sino el reino de Dios. Y hoy todavía queremos meter a Israel al reino de Dios. ¿Hay alguien en casa? Jesús podía regresar, abriéndose paso, como muchos hombres de los que están ahí arriba hoy se abrieron un paso, quitando gente, hablando mal de ciertas personas para llegar a ellos. Porque hay una potestad que está controlando los niveles más altos. Son dos potestades que están controlando los niveles más altos. Consistía en regresar, abriéndose paso a la fuerza, es decir, reclamando y usando la autoridad y el poder y la gloria de su deidad, a raíz de haber hallado que la obediencia era imposible por su debilidad y sus limitaciones en la carne. ¿Por qué mucha gente quiere ser obispo sabiendo que es perverso? Sabiendo que no llena los requisitos. ¿Dios lo escoge? No, hermano, los hombres lo escogen. No es Dios el que lo escoge. Dios tiene que aguantar y soportar las decisiones que Él puso en nosotros. Por eso es importante. Jesús podía regresar en una obediencia total, que es como regresó. Pero también podía regresar porque Él era Dios y Dios nunca deja de ser. Podía regresar y podía abrirse paso, podría haber quitado a Pilato. Podría haber instalado el reino de Dios, pero el reino de Dios no se instala sin obediencia. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es lo que instala el reino de Dios? La obediencia. ¿Qué es lo que halló Dios en Abraham? Obediencia. ¿Hay alguien en casa? Mire, conozco hombres que son obispos. Y cuando ellos empezaron, pasaron por encima de sus pastores. Y hay obispos que tuvieron que salir de la nación para seguir su ministerio, porque si hubieran estado aquí, no los dejan. Y hay pastores que tuvieron que moverse de distrito, porque si han estado en el distrito, ya no estarían en la iglesia.
¿Por qué? Porque hoy no se hace, no se obedece a Dios. Se obedece más a los hombres. Porque como dijo un obispo, han encontrado la gallina de los huevos de oro. Y cuidan los huevos de oro. Y decía un obispo, tenemos que cuidar la gallinita. Porque si se nos acaba la gallinita, se nos acaban los huevos de oro. Se abren paso a la fuerza. Cristo nunca se abrió paso a la fuerza. Cristo pudo regresar. Triunfal. Como entran todos los presidentes el día de la toma de protesta. Jesús descartó la segunda manera. Él decidió optar por la obediencia porque él sabía lo que era. No necesitaba usar la fuerza. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba amenazar. No necesitaba encubrir. No necesitaba tener doble discurso y tener una lengua bífida. Hermano, esa palabra sacudió. Sacudió esa palabra. Acabo de sentir que se movió todo abajo de la tierra. Aquí. Ahora bien, el Señor descartó la segunda manera y anduvo humildemente por el camino de la obediencia, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y una vez que se hubo despojado a sí mismo, rehusó llenarse de nuevo. Jamás siguió una línea de conducta ambigua. Si el Señor hubiera fracasado en el camino de la obediencia después de renunciar a su gloria y autoridad divinas y tomar forma de siervo, nunca más habría vuelto a la gloria. Fue tan solo por el camino de la obediencia que regresó, hermano, en la condición de hombre. Porque fue el hombre el que obedeció. ¿A quién obedeció? Al espíritu que lo guiaba. Allá, jama, allá. ¿Y quién nos guía a nosotros? ¿Hay alguien en casa? ¿Quién nos guía? ¿Para qué recibimos el Espíritu Santo? ¿Hay alguien en casa? Fue tan solo por el camino de la obediencia en la condición de hombre que regresó. Hay un hombre sentado en el trono de Dios y se llama Jesús. ¿Ahora entiendes por qué Jesús fue a preparar lugar para nosotros? Porque en su cuerpo natural no tenía espacio más que para él. Pero una vez que fue a los infiernos y resucitó, todos cabemos en él. Por lo tanto, lo nuestro debe ser obediencia al Espíritu y a los hombres que se dejan guiar por el Espíritu.
Fue tan solo por el camino de la obediencia en su condición de hombre como regresó con la plenitud de Dios en él. Así fue como regresó en base a su perfecta y singular obediencia, aunque tuvo que soportar sufrimiento tras sufrimiento, mostró absoluta obediencia, sin la más leve sombra de resistencia o rebelión. Hermanos, esto es muy fuerte. Me van a perdonar. Por eso es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Dios lo exaltó hasta lo sumo como hombre, no como Dios, porque Dios nunca deja de ser. Cuando Él volvió a su gloria, no fue que Él se llenara de aquello de que se había despojado, al contrario, fue Dios el Padre quien lo hizo. Él no dijo, esto es mío, papá, dámelo. ¿Cómo dicen ahora los predicadores? Reclama lo que es tuyo. ¿Cómo vas a reclamar lo que es tuyo? Simplemente lo tomas, punto. Usa lo que Dios te dio. En lugar de creerle al diablo, reclama lo que es tuyo. El diablo no puede quitarte lo que es tuyo. Tu vida está escondida en Dios. Si tú pecas, tú le das derecho legal al diablo. Pero si tú te arrepientes y confiesas tu pecado, le quitas el derecho legal. No tienes que pelear. Tienes que humillarte y someterte a Dios, y el diablo tiene que irse de ti. Al contrario, fue Dios el Padre quien lo llenó. Fue el Padre quien trajo a ese hombre de regreso a su gloria. Bueno, esto termino. El que viene es uno de carne y de hueso, y se va a sentar en un trono, y todos los reyes de las naciones se van a quedar asombrados y van a decir, ¿un hombre nacido de mujer? ¿Un hombre nacido de mujer? Como tú y como yo. Se va a sentar en el trono, en el monte Sión. Allá en casa. Aquí nos quedamos, hermano. Amén. Aquí nos quedamos, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo usted esté viendo esto, pero toda la autoridad del universo, hermanos, está destinada para nosotros, en base a la obediencia, no en base a los dones. Porque yo puedo usar el don para manipularlos. Para que hagan lo que yo quiero. Me decía un hermano, usted es mi mentor. Otro me decía, hermano, el Señor me dijo que usted era mi pastor. Y yo me quedo con signo de interrogación.
Yo digo, a mí no me digan mentor, por favor. Yo rehúso ser su mentor. A mí lo que me interesa es que Jesucristo los guíe. A mí me interesa que ustedes conozcan a Jesús. Que ustedes amen a Jesús. Que ustedes sean amigos de Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Les amamos, hermanos. Y les recordamos, tenemos velada el 30 de este mes. El tiempo se va rápido. Nos quedan 4 semanas más. Les bendecimos, hermanos. Aleluya.